¿Cuántos trajeron Biblia? Uno. Ah, bueno. Todos se me sientan al lado de la hermana Emilce porque es la única que tiene, me parece bien. Nos acostumbramos mal a veces al proyector, ¿no? A mí también me pasa que cuando sé que funciona el proyector a veces no la traigo, pero está mal, porque es nuestra espada. Y ninguno va a salir a la guerra sin su armamento, ¿no? Así que vamos a acostumbrarnos también a aprender a traer la Biblia, porque a medida que nosotros vamos buscando, cuando alguien suelta una palabra, vamos también ejercitándonos y sabemos por dónde se encuentra más o menos. ¿Amén? Bueno, Génesis 3, versículos 8 y 9 dice así: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esto está hablando de cuando, en la historia de Adán y Eva, cuando Eva come de la manzana que el Señor le había dicho que no podían comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Amén? Todos conocemos esa historia. Ahora fíjense qué cosa, que cuando Dios sabe todas las cosas. Entonces, sabía quién fue la que había comido, pero agarra y dice: hombre, le dice, ¿dónde estás? Y después le dijo: ¿qué has hecho, hombre? Las dos veces se refiere a Adán. Si uno analiza la historia, entre comillas la culpable fue Eva, pero Dios lo llama Adán, porque Dios no busca culpables, Dios busca al responsable, y Adán era responsable de Eva. Y en esta noche, como responsable de la iglesia que somos, queremos traer una palabra y queremos enseñarles a ustedes, para que no recaiga sobre nosotros de que no hemos enseñado acerca del diezmo y de las ofrendas. Y esto va a ser de bendición. Si usted lo toma hoy, va a ser de bendición. Se lo está diciendo a alguien que está pasando por un momento bastante particular económicamente. Hace 3 meses que estoy viviendo por la gracia de Dios. Es el tercer mes que estoy viviendo por la gracia de Dios. Porque hice unas cuentas mal, he invertido mal mi tarjeta de crédito y no estoy cobrando, pero el Señor me ha mantenido hasta ahora. Y fue una controversia para mí en el momento que el Señor me suelta esta palabra del diezmo, que somos del orden de Melquisedec. Y yo esta semana fue bastante, estas 2 semanas, porque encima le dije al pastor que yo le digo: ¿puedo predicar esta palabra? Le pedí permiso y después me arrepentí, porque me puse en un compromiso bastante grande. Y el día lunes tuve un problema dental, fui al odontólogo, me hice un arreglo dental y se me llenó de llagas el labio y la boca. Y yo me puse contento por un lado, porque digo: ahora le voy a decir al pastor que prediqué el domingo. Pero estoy sano ahora, entonces fue un problema también para mí, porque una vez se quiere eludir cosas que te da el Señor porque no las quiere hacer. Y bueno, en esta tarde me ha tocado a mí. La vida eterna se consigue por conocimiento y por ponerlo en práctica. Quiero que leamos en Génesis 14, del 17 al 24. Esta cuenta la historia de Lot. En un momento Lot, el Señor le habló, le dijo que tenía que salir de su tierra y de su parentela. Más o menos algunos la conocen la historia, la hemos tratado en el discipulado también. Cuando el Señor le dijo que salga de su tierra y de su parentela, él se llevó un sobrino, que era hijo del hermano. No se lo tendría que haber llevado porque el Señor dijo que deje su tierra y su parentela, pero Abraham se lo llevó porque el sobrino quiso venir con él. En un momento, Abraham era un hombre muy prosperado, ¿amén? En un momento, los pastores de Lot, su sobrino, y los pastores de Abraham se pelearon. Y bueno, Abraham le dijo: si vos te vas para allá, yo me voy para el otro lado; si vos te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Y fue así que se dividieron, dice la Biblia, ¿no? Y dice que Lot
a medida que fue pasando el tiempo, en vez de haber arreglado las cosas con su tío, con sus pastores, ¿no? Porque el hombre de la bendición, el hombre de la fe era Abraham. En vez de arreglar las cosas con su tío y decirle a los pastores, quédense bajo la autoridad de los pastores de mi tío. No, él decidió, como ya tenía su riqueza también, decidió alejarse de su tío. Y dice la Biblia que se fue acercando cada vez más para el lado de Sodoma y Gomorra. Y entonces él habitó en esa ciudad. Pasado el tiempo, unos reyes se juntaron, 5 reinos se juntaron, porque ellos le rendían tributo a esos reyes, hasta que un día se sublevaron. Eran 4 reinos que se sublevaron a otros. Entonces entraron en guerra. Y dice la Biblia que tomaron Sodoma, Gomorra y las otras 2 ciudades y le robaron todo, se llevaron todo. Y entre esas cosas que se llevaron a Lot y a su familia. Entonces cuando escucha a Abraham que se habían llevado a su sobrino, dice la Biblia que agarró a 318 de sus criados y los armó y se fue a la guerra. Yo me ponía a pensar, miren cómo estaba preparada esa gente, que eran los criados, pero él los armó y tenía hombres de batalla. Nosotros tenemos que ser hombres de batalla y estar preparados para que cuando el enemigo venga en contra de nosotros estemos alerta. Y si Abraham tomó 318 personas que eran criados de él, imagínense lo que tendría Abraham en riquezas y en todas las cosas que Dios ya le había dado. Si tomó 318 hombres, no habrá dejado la casa sola. Así que calculo que tendría otras 300 personas más en la casa. Ahora, vaya a saber, ¿no? La Biblia no lo aclara, pero un hombre de mucha plata. Entonces sale al encuentro de estos reyes. Y miren lo que pasa, los vence, Abraham les cae de noche, los vence y dice la Biblia que los corrió y que recuperó todos los bienes, entre esas cosas recuperó a su sobrino. ¿Amén? ¿Saben por qué? Porque el rey de Sodoma representaba a Satanás. Y a Satanás no le importan las riquezas, a Satanás le importa el alma de las personas. Por eso le pide que le dé las personas y no la riqueza. Porque al diablo no le importa tu riqueza, le importa tu vida, le importa tu alma. Amén. Pero miren lo que dice después. Dice que después le sale Melquisedec, el rey de Salem. Melquisedec significa rey de justicia y Salem significa paz, rey de paz. Dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Hasta ese momento, la ciudad, Salem era una ciudad celestial, no una ciudad terrenal, porque después pasó a ser Jerusalén. Así que escuchen bien esta parte, porque Melquisedec era rey de justicia, rey de paz, rey de la ciudad de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Miren lo que dice la Biblia con respecto a los sacerdotes. Él se proclamó sacerdote del Dios Altísimo. Hasta en ese momento no había sacerdotes, pero él dijo que era sacerdote del Dios Altísimo. Miren lo que dice la Biblia en Hebreos 4:5, vamos a abrir. No, pero me equivoqué de... Por otro, un sacerdote tomado entre los hombres es muy... ahí está, perdón. Capítulo 5 dice así. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Quiere decir que los sacerdotes estaban a favor de los hombres. El sacerdote era el que usted, por ejemplo, en esa época cometía algún pecado, entonces usted agarraba y venía con toda su familia y le traía un corderito o algo, y el sumo sacerdote agarraba y entraba al lugar santísimo, y él era el que ofrecía su ofrenda a Dios por los pecados de cada uno de nosotros. Eso es lo que se hacía en esa época, ¿amén? Entonces, esa era la tarea de los sacerdotes.
Dice, Jesús, sumo sacerdote, en la cruz representó al Cordero inmolado. El Señor Jesucristo, cuando se dio a morir en la cruz, Él fue como un cordero y pagó por todos nuestros pecados. Amén. De lo que hicimos, de lo que hacemos y de lo que vamos a cometer. Amén. Dice que Melquisedec, dice que Abraham, cuando se le sale al encuentro a Melquisedec, agarra a él y le dan los diezmos de todas las cosas. Y eso fue algo que le agradó al Señor. En la Biblia de Génesis, en un solo versículo lo nombra de Génesis, pero después si leemos en Hebreos, que ahora lo vamos a ver, lo nombra y especifica bien quién era Melquisedec. Porque si a uno le dicen Melquisedec, le salió al encuentro, uno lo toma como un rey más, tanto como el rey de Sodoma, que fue alguien que le salió al encuentro al Señor y lo bendijo. Pero esto es algo espiritual, quiero que lo entiendan, porque esto es algo espiritual lo que era Melquisedec, porque Melquisedec representa, al ponerle los títulos de juez de paz y juez de justicia, el único que fue llamado y puesto con ese honor fue el Señor Jesucristo, juez de paz y juez de justicia. Melquisedec representa una teofanía, que significa cuando el Señor Jesucristo se hace en forma de hombre, pero no es hombre, pero se hace en forma de hombre y representa a un hombre, pero es el mismo Señor Jesucristo que se había presentado en él. Amén. Miren lo que dice la Biblia en Primera de Pedro 2:22. Hoy le estaba comentando al pastor que los sacerdotes, cuando hacían expiación por los pecados, ellos se tenían que vestir con unas túnicas que le tapaban todo el cuerpo. Y les tapaba todo el cuerpo porque el cuerpo era un cuerpo pecaminoso. Entonces ellos tenían que esconderlo delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren qué diferente fue cuando llevaron a nuestro Señor Jesús a la cruz, que dice que lo despojaron de sus vestiduras y lo llevaron desnudo. ¿Por qué? Porque en él no se halló mancha, no se halló arruga. Él era una persona limpia. Amén. Miren lo que habla la Biblia de eso. Él no necesitaba estar vestido. Hasta eso fue el detalle que el Señor nos proporciona y nos muestra que tenemos que tener revelación de la palabra. Que Él era sin mancha y sin arruga. Por eso le sacaron sus vestiduras, porque no hacía falta que Él tape nada, porque no tenía nada que tapar. Amén. Amén. El Señor cuando habla de Melquisedec, dice que Melquisedec no tenía genealogía. Dice que no se sabía quién eran sus padres, ni nada por el estilo. Y dice que no tenía ni principio ni final cuando se refiere a Melquisedec. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la revelación, la palabra. Amén. Dice que en Hebreos 7:1 dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y rey de Salem, que esto es rey de paz, sin padre, sin madre, ni tiene principio de días ni fin de días, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Para ser sacerdote en los tiempos de la Biblia tenías que venir de la tribu de Aarón o de Leví. No podías ser de otro. Todos los sacerdotes salían de ahí, o de Aarón o de Leví. Amén. Pero el Señor, acá cuando dice semejante al Hijo de Dios, cuando habla de semejante y no dice que era el Hijo de Dios, lo dice porque todavía el Señor no había venido a morir a la cruz. Entonces, por eso dice semejante, pero él mismo era. Amén. Porque Dios no tiene principio, no tiene fin. Amén. Cuando habla la Biblia con respecto a los diezmos, nosotros vemos que Abraham lo honró a Melquisedec
porque sintió que Melquisedec, sabía que Melquisedec, mejor dicho, era una autoridad superior a él. Entonces Abraham le da sus diezmos a Melquisedec. Cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec, al Señor Jesús le agradó eso. Y dice que los diezmos eran de bendición en esa época, que eran de bendición para Abraham. Abraham sabía que el Señor lo iba a bendecir. Cuando Abraham le da los diezmos, al Señor le agrada. Entonces después, pasado el tiempo, Abraham representa a Israel y Melquisedec representa al mundo, al resto del mundo, nos representa a nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, de un Israel celestial. Amén. Entonces, cuando el Señor Jesús le agrada lo que hizo Abraham proféticamente, entonces agarra y lo instala en la ley, se lo da a Moisés. Se lo da a Moisés y lo pone en la ley. Cuando el Señor Jesús lo pone en la ley, dice que el que no diezmaba le era de maldición. El que no diezmaba le era de maldición. Entonces, ¿por qué lo puso así? Porque el Señor Jesús quería que su pueblo sea bendecido, sí o sí. Entonces, por eso lo pone como una ley. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Pone el diezmo como una ley. Ahora, cuando el Señor Jesús viene y muere por nosotros en la cruz, dice que fue abolida la ley. ¿Amén? Entonces, si fue abolida la ley, entonces uno agarra y dice, bueno, entonces el diezmo no corre más, porque la ley fue abolida. Es lo que se basan muchos para decir que nosotros estamos robando con los diezmos. Hay mucha gente que opina así, muchos cristianos que opinan así, porque no tienen revelación de la palabra. Porque Abraham, cuando diezma Abraham, no estaba dentro de la ley, todavía no había salido de la ley, pero a Dios le agradó el acto de Abraham. Y cuando Abraham, al que le diezma, es al mismísimo Jesucristo, al mismísimo Señor Jesucristo, y él dice que es sacerdote de pacto continuo, dice la Biblia, que su pacto permanece para siempre. Entonces, cuando fue abolida la ley, lo que fue abolido de la ley fueron las maldiciones de la ley, porque la ley no era para beneficio en realidad. Entonces, al ser abolida la maldición, hoy en día el diezmo corre igual para nosotros, porque mira lo que dice la Biblia con respecto a Abraham en Juan 3, en 8:39, mira lo que dice acá. Mira lo que dice la palabra. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Le estaban diciendo al Señor Jesús, nuestro padre es Abraham. Entonces el Señor Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Ahí ya tenemos un testigo de que el Señor Jesús dice que si sois hijos de Abraham, haced las obras que hizo Abraham. Entonces, lo que quiero decirles en esta noche es que el Señor Jesús, le voy a leer acá en Hebreos 7:1-4, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios, altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, semejante a los hijos de Dios. Eso ya lo había leído, perdón. El 7:14 era. Porque manifiesto es nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Ahí es lo que yo le estaba diciendo hoy, que todos venían de la tribu de Aarón y de Leví, pero Jesús vino de la tribu de Judá, nada que ver con lo que estaba acostumbrada a la época. Dice, y esto es aún más manifiesto, si es a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto. El Señor Jesús era un sacerdote distinto, porque Él vino para ser sacerdote de todo, no de un pueblo solamente, vino para ser nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Amén. Dice, y no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de Él, tú eres sacerdote para siempre, según el sacerdocio
de Melquisedec. Vuelve a nombrar a Melquisedec, según el sacerdocio de Melquisedec. Eso no entró en la ley. Todo lo que es eso no entró en la ley. Dios lo instituyó en la ley, pero no pudo ser abolido porque eso era de antes de la ley. El diezmo era de antes de la ley, fue en la ley y es ahora también. Dice, queda pues abogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Está hablando de la ley. Pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque nosotros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que les dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El Señor fue fiador de un mejor pacto. Imagínense si ya habían hecho un pacto, imagínense este nuevo pacto, que es el que rige para nosotros. Amén. De un mejor pacto. Y de los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Por qué? Porque ellos iban de descendencia, iban siendo sacerdotes. Era el padre, después era el hijo, después era el nieto, después era el bisnieto. A medida que iban muriendo, iban siendo sumos sacerdotes. Pero cuando se refiere al Señor Jesucristo, no, porque el Señor Jesucristo es sumo sacerdote de pacto continuo y es inmortal, obviamente, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es para siempre sumo sacerdote. Dice, mas por cuanto permaneció para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercaran a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Él intercede por nosotros para siempre. Amén. Si hoy no diezmas, no significa que va a caer una maldición sobre tu vida. Eso es algo que el Señor te lo da y vos lo podés hacer o no. Está en vos hacerlo o no. No vas a recibir una maldición, pero te voy a decir otra cosa. Tampoco vas a recibir bendición. Tampoco vas a recibir bendición. Cuando el Señor abolió la ley, abolió la maldición que estaba dentro de la ley, acorde a lo que era el diezmo. Pero ahora nosotros tenemos la gracia de Dios. Y a partir de la gracia, el Señor nos da a elegir. Te da a elegir. Pero no esperes bendición. No esperes que Dios te bendiga. Y no busques culpable. Porque a veces nosotros mismos nos empezamos a analizar y decimos, ¿será por esto? ¿Será por aquello? ¿Por qué será, Señor? ¿Por qué será? Es porque nosotros no estamos cumpliendo con nuestro Señor. Si vos querés bendición, tenés que agarrar y tenés que darles los diezmos a nuestro Dios. Amén. Tenés que darle tus ofrendas. Y dice la Biblia que tu mano izquierda no sepa lo que da tu derecha. Amén. A veces no tenemos que ponernos a analizar mucho, sino lo tenemos que hacer por obediencia. Amén. Dice la Biblia, probadme en esto, que lo probemos en esto, a ver si yo no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre. Amén. Yo quiero bendición y quiero que sobreabunde en mi casa. Amén. Quiero bendición y quiero que sobreabunde en tu casa también. ¿Cuántos están pasando por problemas económicos? ¿Cuántos están pasando por problemas que el dinero no le alcanza hoy en día? Quiero que se pongan de pie. Yo quiero que el que esté de acuerdo con esto, que hoy haga un pacto con el Señor. Aquel que necesite trabajo, haga un pacto con el Señor. Dios es un Dios de pactos. Hoy no tengo, pero voy a tener. Hoy no tengo, pero voy a tener. El sueldo no me alcanza. Haz un pacto con el Señor para que te aumenten el sueldo. O para que el Señor te enseñe a administrarte también. Porque a veces somos malos administradores. Pero no se olviden que si haces un pacto con el Señor, tenés que cumplirlo. Por eso si alguien quiere pactar hoy con el Señor, que está pasando por algún momento difícil, o está pasando o tiene algún trabajo del cual no le agrada y quiere algo mejor, el Señor no entró en crisis. El reino de los cielos no entra en crisis. Y nosotros somos sus hijos.
Y el Señor quiere lo mejor para sus hijos. Y vos como su hijo, el Señor quiere lo mejor para vos. Quiere lo mejor para tu vida. Quiere lo mejor para tus hijos. ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Dice la Biblia que si ustedes, siendo como somos, sabéis dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el cielo dará lo que nosotros le pidamos. Me he puesto a llorar porque no estoy acostumbrado a que me falte. Estoy acostumbrado a vivir bien, gracias a Dios. Pero el Señor está tratando con mi vida, está tratando con mi familia, a depender de Dios. Porque yo tengo que depender de Él. Y a veces dependo de mi sueldo y dependo de lo que yo puedo hacer más. Alguna changuita, otra cosa. Tengo que aprender a depender de Dios. El Señor soltó esta palabra primeramente para mí. Al primero que golpea es al que recibe la palabra. Y hace 2 semanas que el Señor viene hablando a mi vida. Y hoy estábamos hablando con mi señora en casa y estábamos viendo a mi hija Julieta, que todos los domingos, antes de venir a la reunión, nos pide plata para la ofrenda. Nos pide para ella y nos pide para Nazareno, para mi sobrino. Y ella decía, a ella nunca le va a faltar, porque ella ya de chiquita está sembrando en Dios. Y a veces ni nosotros, que somos grandes ya y conocemos o decimos conocer a nuestro Dios, no le preparamos nuestra ofrenda en la casa, sino que venimos y sacamos y abrimos el bolsillo y miramos tal vez el billete de menor valor. Y no va por el valor, va por el corazón de cada uno. Porque dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Y no lo dé con tristeza ni con necesidad. Porque dice que Dios ama al dador alegre. Hace pocos domingos atrás tenía 100 pesos y 40 pesos en el bolsillo, en la billetera. Y cuando llegó la hora de la ofrenda, agarré los 40 pesos. Y después me puse a pensar. Yo le agarré lo peor para Dios. Cuando yo después por ahí me voy al trabajo y me compro un café, y el café solo me sale 30 pesos. Y siempre me guardo la plata y me la preparo el día anterior para tomarme un café en el trabajo. Y me gasto esa plata y yo vengo acá a la iglesia, no le preparé ni una ofrenda a mi Dios y cuando le preparo, le preparé el valor de un café. Y me sentí avergonzado delante de Dios. Y yo agarré y le di los 100 pesos. Pero no es por la cantidad, vuelvo a repetir, sino por el corazón. Y le pedí perdón a Dios por haber agarrado lo peor. Pues yo tenía algo mejor para Él. Porque Él me lo había dado también, porque ni siquiera era mío eso. Porque me lo habían sembrado ese dinero. Era parte del dinero que me había quedado. Y yo me estaba mezquinándole a Dios. Estaba pensando en el café del día posterior a la iglesia. Y ahí uno puede ver que yo no dependemos de Dios. No dependemos de nosotros, dependemos de Dios. Y está el control de todas las cosas. No tengas miedo en darle a Dios. No tengas miedo en darle a Dios. En el año 2000 yo no tenía una Biblia chiquitita, una Biblia marroncita chiquitita. Y yo noté en la Biblia, estaba sentado acá en la iglesia, una noche que el pastor estaba predicando, que se tenía que dedicar, que no tenía que trabajar más. Porque mi papá, siendo pastor, seguía trabajando en trabajo secular. Y mi mamá también, los dos estaban trabajando. Mi papá en la metalúrgica y mi mamá como asistente dental. Y yo no noté acá en la Biblia que ellos se tenían que dedicar. Pero no se los dije. No se los dije porque tuve temor a que sea a veces porque uno se emociona y piensa que es algo de una emoción. Ese mismo año el Señor, si no me equivoco, fueron a la Dominicana y el Señor trató con ustedes y los puso como libertadores financieros. A ellos los levantaron como libertadores financieros en República Dominicana y ellos se dedicaron al Señor. Amén. Desde que se dedicaron al Señor se han ido de vacaciones a los mejores lugares y han tenido lo mejor en su vida. Desde que se dedicaron y dependen solamente del Señor. No dependen de tus diezmos ni de tus ofrendas. Dependen del Señor. Porque el Señor es nuestro proveedor. Amén. Nuestro Señor es el que provee todas las cosas y sabe de todas las cosas desde antes que nosotros le pidamos. Antes que yo me arrodille, ya el Señor sabe las cosas. Antes que el hijo pródigo vuelva al Padre,
El padre todos los días miraba por la ventana porque estaba a la espera de su hijo y ni lo dejó hablar. Cuando fue lo abrazó y le dijo: ponele de vestiduras nuevas y ponele anillo en sus manos. Así es nuestro Dios. Por más que nos equivoquemos, que nos gastemos lo que no es nuestro, el Señor igual hoy te viste y te pone anillo en tus manos. Te va a dar bendición. Yo te invito a que quiera cambiar hoy. No tengan miedo, que pacten con el Señor, que lo prueben al Señor. Una vez más, den un paso de fe y no van a quedar sin recompensa. Yo se los aseguro, hermanos, se los aseguro porque lo estoy viviendo en carne propia. El Señor nada más hace faltar, ni siquiera el auto que estoy usando ahora me lo prestó un compañero de trabajo. Él anda en colectivo, hermanos, y me prestó el auto a mí. Anda en colectivo, se maneja en colectivo ahora, y me prestó el auto. ¿Por qué? Porque fue una orden de nuestro Padre Celestial y no me hace faltar. Yo he sembrado 3 autos para el reino de Dios. He sembrado, y el Señor nunca me hace faltar. Amén. Él ha cumplido con todo. Amén. Te invito a que pase, hermano, que quiera pasar, por favor. Vamos a estar cantando algo. Arrebate su bendición. Arrebate su bendición, hermano. Arrebate su bendición. El reino de los cielos es para los valientes. Amén. Y todos pasamos, estamos en un mismo barco y pasamos. Pero acuérdense que nuestro Señor no ha entrado en crisis. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos en esta noche, Señor. Te bendecimos, Dios.